fallo en verdad no dice nada nuevo que el código ya no contemple. En verdad lo que viene justamente es aclarar muchas situaciones que, a pesar de estar contempladas en el código, los médicos llevan a la justicia en búsqueda de una autorización judicial que, repito, el código no exige. Sí, lo que hace este fallo es ratificar, reitero, ¿no es cierto?, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Chubut, teniendo en cuenta que la Cámara de Apelaciones no hacía lugar a la práctica del aborto para esta chica de 15 años que había sido violada por su padrastro. Llega entonces al máximo tribunal del distrito de Chubut y pasa entonces a instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, teniendo en cuenta que es un fallo del máximo tribunal, es, digamos, ejemplificador, ¿no? O sea, tiene trascendencia en cuanto a todos los casos que se contemplen en este sentido. Claro, hay que tener en cuenta que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina no son obligatorios para todas las demás instancias. Esto no convierte este fallo en obligatorio para todos los demás jueces, pero sí da una pauta de interpretación válida y digamos, y marca una línea fuerte en el sentido de cómo interpretar el código. Y por sobre todas las cosas, esto es un mensaje fuerte, no solo esto para los demás jueces, aunque no tengan la obligación de seguirlo, sino que también es un mensaje fuerte a los poderes ejecutivos locales y nacionales, porque el fallo lo que dice es que estos deben instruir protocolos de atención para que los médicos sepan cómo tratar estos casos, digamos, de la debida confidencialidad, las posibilidades de declarar sujetores de conciencia, en fin, esto insta a que, bueno, le digan a los médicos con respaldo cómo deben actuar y que no sometan a las víctimas a un manoseo sanitario y jurídico innecesario, absolutamente innecesario. Claro, o sea, en realidad también lo que evita es la autorización judicial mediante, que muchas veces en casos de una violación, ¿no es cierto? A ver, porque si ya era contemplado por el Código Penal, ¿no es cierto? Porque se requería una autorización, digamos, judicial mediante para la práctica. Reitero que es en casos de violaciones. Claro, sí, los médicos muchas veces temerosos de, vaya a saber, digamos, de qué determinadas presiones y demás, ante la duda, que no debía ser tal, repito, porque el artículo era bastante claro, pero ante la duda preferían exigir autorización judicial. ¿Y qué pasaba? Muchas veces la justicia ordenaba, tiempo, sí, pero claro, muchas veces se desvirtuaba por el paso del tiempo. El bebito, digamos, sin otra posibilidad, pero de todas maneras no debe ser probada una violación antes de la práctica del aborto. ¿Qué se contempla respecto de esto? El tema, como vos bien decías, es el tema de los plazos. Los plazos judiciales no son los plazos de un embarazo, son mucho más lentos. Por ende, someter a la persona a un proceso judicial dilata demasiado las expectativas que puede tener en obtener pronto una interrupción de ese embarazo. Entonces, este fallo lo que dice también es que no hace falta más que la declaración jurada de la víctima o de sus representantes legales, si es menor, frente a los médicos. Que con solamente con la declaración jurada. Con la declaración jurada alcanza. Sí, ¿y después habrá una investigación mediante o no es necesaria? ¿Cómo se tramita esto? Eso... ¿Sabes por qué te pregunto? Por una cuestión muy sencilla, ¿no es cierto? Que acá no hay una despenalización del aborto y ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy claramente a través de su titular, Ricardo Lorenzetti, dijo, eso es ámbito del Poder Legislativo, o sea, tratamiento parlamentario, cosa que no ha tenido hasta el momento. No ha tenido. Entonces, en este caso... No, bueno, es que en este caso es esto, a ver, la de que haya como la fantasía de los casos inventados, que es algo que incluso lo dice el fallo también, digamos, frente a ese riesgo potencial de posibles casos inventados, con las consecuencias que tendría seguir obstaculizando el acceso al aborto para las víctimas de la violación, digamos, si uno hace costo-beneficio, ¿cuántos pueden ser esos casos inventados? ¿Cuántas mujeres van a inventar una cosa así, digamos, con todo lo que eso acarrea, con el dolor físico-emocional, con toda la exposición que implica? ¿Cuántas pueden llegar a inventar en relación a los casos que uno va a tener? Digamos, eso es presuponer que las mujeres mienten. Entonces, no es el punto de partida que uno quiere, si quiere respetar los derechos humanos de ellas. Claro, esto entonces se ha hecho como vos decís, ¿no es cierto? Se contempla costo-beneficio en este caso para que el fallo del Poder Judicial, en este caso el máximo tribunal que tiene este poder, digamos, coadyuve a los propósitos legislativos también, porque hay una legislación mediante que ya está contemplada por el Código Penal. Y respecto de la actividad de los médicos, porque algunos médicos se niegan a la práctica del
al aborto, pero porque ellos están en contra del aborto, más allá de, digamos, una violación o demás, ¿no es cierto?, por cuestiones éticas, morales, religiosas y demás. ¿Qué pasa en este caso? Porque ellos sí pueden abstenerse de la práctica del mismo, está contemplado dentro de su profesión, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, el fallo dice esto... que contempla que los médicos pueden ser objetores de conciencia. Claro, hay que tener en cuenta de que siempre pueden ser las personas objetoras de conciencia, no las instituciones. Un hospital no puede ser objetor de conciencia. Claro. Pueden serlo determinados claro. profesionales, pero si un profesional se abstiene de realizar la práctica, el hospital debe garantizar que siempre tenga otro profesional que no sea objetor de conciencia. Digamos que el derecho no quede desvirtuado porque todos se declaren objetores de conciencia. ¿Y cómo se contiene, por otra parte, a una persona que ha sido víctima de violación y después, bueno, luego de la práctica de un aborto? Porque vos bien hablabas, ¿no es cierto?, del dolor que le acarrea, no solamente el haber sido violada, sino por otra parte también la práctica del aborto, ¿no? Sí, a veces la práctica del aborto, por más que suene delicado, no sé, suene duro, como le voy a decir, pero a veces no es un dolor que se añade, a veces es un alivio. A veces no hay peor tortura que seguir adelante un embarazo producto de una violación cuando la víctima tiene 15 años y el padrastro fue quien la violó. Digamos, no siempre agrega más dolor, a veces agrega un alivio infinito, a veces no hay peor castigo que esa maternidad forzada. De todos modos, hay una cosa que el fallo no viene a salvaguardar porque tampoco es el ámbito del Poder Judicial, sino que queda en el ámbito de las políticas públicas el tener políticas de contención hacia las víctimas de estos delitos. Eso, sí, pero a veces los fallos de la pendiente. Corte Suprema de Justicia aclaran, ¿no es cierto?, que los organismos institucionales estatales correspondientes deben hacerse cargo de lo que implique eso. Como no una medida, digamos, que puede instruir directamente el máximo tribunal del Poder Judicial porque no tiene competencia, pero sí que los que tienen la competencia asuman su responsabilidad en cuanto a la obligación que les pertenece. Claro, bueno, es que en este orden es el dictado de protocolos para casos de atención, tanto de abortos no punibles como de víctimas de violación. Claro. Va en ese sentido. Sí, Ricardo Lorenzetti también aclaró, y quiero decirlo porque es el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, el ámbito del cual surgió este fallo, que esto no abre las puertas a la legalización del aborto, porque esto tendrá un tratamiento parlamentario si es que en algún momento lo tiene respecto de la práctica del aborto en general, sino que se refiere a casos de mujeres violadas. Pero también pone en igualdad de condiciones a todas, ¿no es cierto?, en el sentido, digamos, a todas aquellas mujeres que han sido violadas, porque se contemplaba también el caso de la discapacidad de la mujer, ¿no? Claro. El Código Penal. El Código Penal, en la redacción, tal como está, y que este fallo no viene a cambiar justamente, sino a aclarar, contempla casos de violación, dice textualmente, violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente, en el segundo inciso del artículo 86 del Código Penal. Bueno, hablar de una mujer idiota o demente ya nos suena a una redacción muy poco feliz. Hay que tener en cuenta que esta disposición data de 1920, digamos, con otra lógica y otro lenguaje que hoy no toleraríamos. Son dos casos distintos, porque muy claramente dice violación o atentado al pudor, o sea que ya estaban ambos supuestos contemplados. Una de las cosas que dice el fallo es, bueno, no se puede establecer esa distinción entre proteger a las mujeres víctimas de una violación discapacitadas y no a otras mujeres, digamos, no es válida, no sería justificado ese criterio de distinción. Claro. Un argumento por el cual sale este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con atender principalmente los derechos de la mujer. ¿Qué más añade en este sentido como argumento principal para sacar el mismo? Bueno, una cosa muy positiva de este fallo, que yo considero que es en todo un fallo muy positivo, es que se sustenta no solo en el Código Penal, sino que hace un raconto de todas las convenciones de derechos humanos que Argentina suscribe y que tienen rango constitucional involucradas en este tema. Entonces, en ese sentido, se cita la Convención de Derechos de la Mujer, incluso la Convención de Derechos del Niño, que muchas veces es esgrimida como un argumento de por qué en Argentina no debería ser despenalizado el aborto. Bueno, no. O sea, el Comité de Derechos del Niño no dice que el aborto está prohibido, ni mucho menos. Entonces, va repasando toda la normativa internacional que hace que incluso, por el contrario, si Argentina seguía negando el derecho al aborto en estos casos, incurre en responsabilidad internacional. ¿Qué le ha pasado? O sea, el Estado argentino fue condenado en sede internacional, fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
porque frente a un caso de aborto no punible, una chica menor de edad con una discapacidad tuvo que atravesar todo el proceso judicial. Finalmente la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires autorizó la práctica y cuando fue con la orden en el hospital público le dijeron, pero ya el embarazo está muy avanzado, nosotros no lo vamos a hacer. ¿En qué momento de la gestación que 5 meses. Recomienda? Pero no, fue 5 meses, perdón, el caso este que te digo. No, el fallo no habla de plazos. No se refiere a porque el artículo 86 tampoco habla de plazos. Muchísimas gracias. No,